introducción y propósito del tema. Bienvenidos a todos. Es un placer para mí poder compartir este espacio de reflexión sobre un tema crucial que, aunque parece ser de debate constante, realmente necesita una visión más profunda. ¿Existe una iglesia correcta entre la católica, la ortodoxa, la evangélica y la judía? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Si eres seguidor de alguna de estas denominaciones religiosas, quiero invitarte a prestar mucha atención a lo que estoy a punto de compartir. Es fundamental que reflexionemos juntos sobre este tema, porque más allá de las diferencias denominacionales, lo que realmente importa es el entendimiento de la fe, la relación con Dios y el propósito de nuestras vidas en su luz. Es posible que muchos hayan escuchado esta pregunta, ya sea de forma directa o implícita, pero pocas veces realmente se profundiza en lo que esto significa. Las divisiones religiosas, aunque muy marcadas, no deberían ser un obstáculo para buscar la verdad. Sin embargo, la manera en que cada iglesia interpreta y transmite esa verdad puede variar significativamente. A veces nos preguntamos si hay una iglesia correcta o si simplemente todas tienen su valor dentro de la misma tradición cristiana. ¿Why? No solo eso. También es necesario examinar el contexto de otras creencias como el judaísmo, que tiene una historia que predica el monoteísmo pero sin aceptar la figura de Jesús como el Mesías. Es importante que, antes de sumergirnos en una discusión teológica profunda, nos preguntemos, ¿por qué tenemos tantas divisiones entre diferentes ramas de la fe? ¿Es realmente necesario que haya una única iglesia para todos los cristianos? ¿O tal vez existe algo más allá de la religión organizada que nos conecte con Dios de una manera auténtica y personal? Con esto en mente, voy a compartir con ustedes mi reflexión personal. Quiero que esta reflexión no se tome como una verdad absoluta, sino como un punto de partida para la introspección. Al final, cada uno de nosotros es responsable de su propia relación con Dios. A la verdadera fe no se define únicamente por a qué iglesia asistas, sino por cómo vives esa fe y cómo sigues los mandamientos que Cristo nos dejó. Pero aún así, es necesario entender los principios detrás de cada iglesia y cómo nos ayudan a crecer espiritualmente. Primero que todo, debemos empezar desde un punto común. Los tres monoteísmos más conocidos, el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen como base un principio fundamental: la adoración a un solo Dios, el creador del universo. Sin embargo, a medida que avanzamos en la historia, se fue diversificando la manera en que cada religión ha interpretado la voluntad de Dios. En el caso del cristianismo, la figura de Jesucristo juega un papel central, pero hay diversas interpretaciones y doctrinas sobre su rol. En el caso del judaísmo, por ejemplo, uno de los puntos clave de diferencia es la aceptación o no de Jesús como el Mesías. Los judíos no creen que Jesús haya sido el Mesías, y esto crea una distancia fundamental entre el judaísmo y el cristianismo. Este punto de vista es esencial para comprender la diferencia de enfoque entre el cristianismo y el judaísmo. Para los cristianos, Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, y aceptar su sacrificio es fundamental para la salvación eterna. Para los judíos, Jesús no cumple esa función, y por eso se mantiene un enfoque diferente hacia la Escritura y la tradición. Sin embargo, quiero dejar claro que no estoy aquí para criticar ninguna de estas religiones. Al contrario, lo que busco es que entendamos que, aunque existan diferencias en la forma de adorar o entender a Dios, hay principios universales que todas estas religiones comparten, y es sobre esos principios que debemos enfocarnos para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Por ejemplo, la bondad, la justicia, la paz y el amor al prójimo son valores universales que comparten todas las grandes religiones. Ahora bien,
Dentro del cristianismo tenemos diversas ramas: a la católica, la ortodoxa, la evangélica y otras denominaciones más pequeñas. Aunque cada una de estas ramas tiene una historia y un enfoque teológico diferente, todas comparten la figura de Jesús como el centro de su fe. Sin embargo, las interpretaciones sobre el papel de la Iglesia, la autoridad eclesiástica, los sacramentos y las prácticas religiosas pueden variar significativamente. En el catolicismo, por ejemplo, se da una gran importancia a la autoridad del Papa y a los sacramentos, como la misa y la confesión. En la Iglesia ortodoxa, la tradición y los rituales juegan un papel igualmente importante, pero con ciertas diferencias litúrgicas. Por otro lado, las iglesias evangélicas tienden a enfatizar la relación personal con Cristo y la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, la pregunta inicial de si existe una iglesia correcta no tiene una respuesta sencilla. Para algunos, la Iglesia Católica puede ser la respuesta. Para otros, la ortodoxa. Para otros, la evangélica. Sin embargo, lo que realmente importa es si estás viviendo conforme a los principios que Cristo nos enseñó. Jesús nos dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros y que debemos amarnos unos a otros como Él nos amó. Esa es la base fundamental de la fe cristiana. Además, no olvidemos que la Biblia misma nos exhorta a examinar nuestras vidas y a asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. No podemos seguir ciegamente las doctrinas de una iglesia sin cuestionarlas, sin meditar sobre ellas y sin compararlas con lo que dice la Escritura. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. La salvación no depende de la afiliación a una iglesia específica, sino de nuestra relación personal con Dios, de nuestra fe en Jesús y de nuestra obediencia a sus mandamientos. Es crucial también que reconozcamos que el hecho de pertenecer a una iglesia no garantiza la salvación. Muchas veces, las personas se enfocan solo en asistir a los servicios religiosos, pero olvidan lo que realmente significa vivir de acuerdo con la fe. La fe verdadera es activa, no pasiva. No es solo ir a misa, culto o servicio. Es vivir una vida que refleje los valores de Cristo, a la misericordia, la bondad, la justicia y el amor. Reflexión sobre la fe judía antes de sumergirnos en los aspectos del cristianismo y la relación entre las diferentes ramas. Es fundamental que reflexionemos sobre la base de la fe judía. El judaísmo, la religión más antigua de las tres grandes monoteístas, tiene principios que son esenciales para entender las raíces de lo que hoy conocemos como cristianismo. Si bien muchos piensan que las divisiones entre el cristianismo y el judaísmo se deben exclusivamente a la figura de Jesús, esta diferencia es solo una parte del todo. El judaísmo tiene una relación muy profunda con Dios, a quien llaman Yahvé, y sigue un conjunto de leyes y principios que se encuentran principalmente en la Torá. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Para los judíos, el concepto de Mesías es completamente distinto al que tiene el cristianismo. Ellos esperan a un Mesías que aún no ha llegado y que será un líder humano que guiará a la nación de Israel hacia una era de paz y justicia. En contraste, los cristianos creen que Jesús es ese Mesías prometido. Para su venida, sacrificio y resurrección son vistos como el cumplimiento de las Escrituras hebreas. Para los judíos, Jesús no es considerado el Salvador, y eso marca una diferencia clave. Sin embargo, este punto de vista no debe ser tomado como una crítica, sino como una oportunidad para comprender cómo las distintas religiones interpretan el propósito de la vida de Jesús. El judaísmo, al igual que el cristianismo,
también enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con los principios de justicia, misericordia y amor al prójimo. Los mandamientos en el judaísmo, que incluyen 613 preceptos, son guías para vivir una vida piadosa y justa. Si bien no creen en Jesús como el Mesías, los judíos siguen buscando la bondad y la rectitud, y sus enseñanzas nos recuerdan que el amor al prójimo es un principio fundamental. Lo importante aquí es reconocer que, aunque las diferencias entre las dos religiones pueden parecer insalvables, existen muchos puntos de contacto. La fe judía y la fe cristiana comparten las mismas raíces y principios, aunque se desarrollaron de manera diferente. Ambos pueblos creen en un Dios único, y ambos buscan vivir de acuerdo con las enseñanzas que Él dio a la humanidad. El respeto por el prójimo, el compromiso con la justicia, la misericordia y la búsqueda de la paz son principios que son comunes en ambas religiones, incluso si sus visiones sobre la figura de Jesús son radicalmente diferentes. La importancia de los 10 mandamientos. El siguiente paso en nuestra reflexión es examinar los 10 mandamientos, que son considerados principios fundamentales en la tradición judeocristiana. Estos mandamientos son la base de la moralidad, que ha guiado tanto a judíos como a cristianos a lo largo de los siglos. Aunque los mandamientos fueron dados en un contexto específico, su relevancia trasciende el tiempo y el lugar, y siguen siendo aplicables a la vida cotidiana de millones de personas hoy en día. Los 10 mandamientos, que se encuentran en el libro del Éxodo 21-17 y el Deuteronomio 5:4-21, cubren aspectos fundamentales de la vida humana, desde el respeto por Dios, la santidad del día de reposo, hasta la importancia de honrar a los padres y no cometer actos de violencia. Estos mandamientos no solo son reglas para la conducta, sino que también establecen un marco moral que ha influido profundamente en la civilización occidental. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, establece el monoteísmo y la centralidad de Dios en la vida del creyente. Este principio es compartido por el judaísmo, el cristianismo y el islam, las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Al enfocarnos en este mandamiento, entendemos que la fe no se trata de adorar a cualquier dios o ídolo, sino de tener una relación personal y directa con el único Dios verdadero. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de nada que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Subraya la importancia de no caer en la idolatría. Aunque algunas ramas del cristianismo, como la Iglesia Católica, han utilizado imágenes y santos en su devoción, este mandamiento sigue siendo fundamental para la reflexión sobre la pureza de la adoración a Dios. A la verdadera adoración debe centrarse en la espiritualidad y no en objetos materiales. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, nos recuerda la reverencia y el respeto hacia el nombre de Dios. Este principio es esencial para nuestra relación con Él, ya que implica no usar su nombre de manera trivial o sin el respeto que se merece. El nombre de Dios es sagrado, y debemos tratarlo con la dignidad que corresponde a su grandeza. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Subraya la importancia de dedicar tiempo a Dios y a la familia. En un mundo moderno lleno de distracciones y preocupaciones, este mandamiento nos invita a tomar un descanso, reflexionar sobre nuestra vida y recargar nuestras fuerzas espirituales. El reposo no solo es físico, sino también espiritual, permitiéndonos renovar nuestro compromiso con Dios. A los mandamientos restantes siguen enseñando principios esenciales para la vida humana, como honrar a los padres, no matar, no robar, no cometer adulterio, no mentir y no codiciar. Estos principios fundamentales están presentes en muchas culturas y religiones, pero para los cristianos y los judíos son directamente emanados de Dios Aná,
través de estos mandamientos. Entendemos que la vida cristiana y judía no se trata solo de creencias abstractas, sino de vivir de acuerdo con principios prácticos que guían nuestra conducta en el mundo. Los 10 mandamientos nos enseñan que la verdadera fe no se limita a la adoración en un templo, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida, desde nuestra relación con Dios hasta nuestra interacción con los demás. La Iglesia Católica, una iglesia antigua y poderosa. Cuando pensamos en la Iglesia Católica, inmediatamente nos viene a la mente una institución que ha existido por más de 2000 años, con una historia rica y profunda, pero también llena de controversias y crítica. La Iglesia Católica es la iglesia cristiana más antigua y, en muchos aspectos, la más influyente en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, ha jugado un papel fundamental en la vida religiosa, política y social de muchas naciones. Su impacto es innegable y sigue siendo una de las instituciones más grandes del mundo, con millones de fieles en todos los rincones del planeta. Sin embargo, esta grandeza también trae consigo una gran responsabilidad, y con ella también vienen las críticas y los cuestionamientos. En primer lugar, debemos entender que la Iglesia Católica no solo se define por su antigüedad o su tamaño, sino por la forma en que transmite el mensaje de Cristo y guía a sus seguidores en la vida espiritual. En este sentido, la Iglesia Católica ha sido una fuente de luz para muchos, proporcionando un camino claro hacia la salvación a través de sus sacramentos, la enseñanza del Papa y la tradición apostólica. Pero, al mismo tiempo, debemos ser conscientes de ciertos aspectos que, en ocasiones, han sido objeto de controversia. Un aspecto importante es el papel central del Papa para los católicos. El Papa es el líder supremo de la Iglesia en la tierra y el representante de Cristo en el mundo. Su autoridad es indiscutible dentro de la Iglesia Católica y se le otorga un poder que no existe de la misma manera en otras ramas del cristianismo. Esta centralización del poder en una figura humana, aunque venerada y respetada por millones, puede ser vista con escepticismo por quienes no comparten esta creencia. En este sentido, debemos tener en cuenta que la fe en el Papa, como sucesor de San Pedro, es un dogma central en la Iglesia Católica. Pero, para muchos cristianos fuera de la Iglesia Católica, esta noción no tiene el mismo significado ni la misma autoridad. Otro aspecto que debemos abordar es la relación de la Iglesia Católica con la riqueza y el poder político. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido una de las instituciones más poderosas en términos de influencia política, económica y social. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica no solo gobernaba el ámbito religioso, sino que también tenía una gran influencia en la política y la economía de las naciones europeas. En tiempos más recientes, la Iglesia ha sido criticada por sus relaciones con regímenes autoritarios y por su acumulación de riquezas, mientras millones de personas vivían en la pobreza. Este contraste entre la enseñanza cristiana de la humildad y el amor al prójimo y la acumulación de riqueza por parte de la Iglesia es un tema que sigue generando debate y reflexión. En relación con este tema, es importante mencionar el papel de los movimientos de reforma dentro del cristianismo. A lo largo de la historia, muchos cristianos se han sentido llamados a reformar la Iglesia Católica debido a sus excesos y a su alejamiento de los principios originales del Evangelio. Movimientos como la Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, surgieron como una respuesta a lo que se percibía como corrupciones dentro de la Iglesia. Aunque la Reforma condujo a la división en el cristianismo y a la creación de nuevas denominaciones como el protestantismo, también subrayó la necesidad de una Iglesia que fuera más fiel a las enseñanzas de Cristo y que se enfocara en los valores espirituales en lugar de en la riqueza o el poder.
Es aquí donde surgen una serie de preguntas importantes que debemos hacernos. ¿La Iglesia Católica sigue siendo fiel a los principios fundamentales del cristianismo? ¿Ha permitido que las preocupaciones materiales y el poder político desvíen su enfoque en la espiritualidad y en el servicio al prójimo? La respuesta a estas preguntas no es simple y dependerá de la perspectiva de cada individuo. Sin embargo, lo que es claro es que la Iglesia Católica, al igual que todas las iglesias, debe estar constantemente reflexionando sobre su papel en el mundo y su relación con Dios. Uno de los aspectos más positivos de la Iglesia Católica es su énfasis en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Para los católicos, la celebración de la misa y la recepción de la Santa Comunión son momentos centrales de la vida cristiana. A través de estos actos sacramentales, los fieles se conectan de manera profunda con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Este enfoque sacramental no solo proporciona consuelo espiritual, sino que también fomenta una vida de devoción y de compromiso con la comunidad. La misa católica es una de las experiencias religiosas más trascendentales para los fieles, ya que representa una participación en el sacrificio de Cristo y un recordatorio de la importancia de la fe. Sin embargo, no debemos olvidar que la verdadera fe no se limita a los sacramentos. Como mencioné anteriormente, la vida cristiana debe estar basada en la práctica constante de los principios enseñados por Cristo. Esto incluye el amor al prójimo, la ayuda a los necesitados, el perdón y la humildad. La Iglesia debe ser un lugar donde estos principios sean vividos de manera tangible, no solo a través de rituales, sino a través de las acciones de cada miembro. Es crucial que, como miembros de cualquier iglesia, reflexionemos sobre nuestra fe y cuestionemos si realmente estamos viviendo según los principios de Cristo. No se trata solo de asistir a la iglesia, sino de vivir como Cristo vivió, de servir a los demás con humildad y dedicación. La iglesia debe ser un reflejo de la enseñanza de Cristo, y cada uno de nosotros es responsable de asegurarnos de que estamos siendo fieles a esa enseñanza. El poder de la Iglesia y su relación con el dinero. Cuando hablamos del poder de la Iglesia Católica, no podemos ignorar la enorme influencia que ha tenido en la historia, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el político y económico. La Iglesia ha sido, durante siglos, una de las instituciones más poderosas del mundo. Esta influencia le ha permitido, en muchos casos, tener un poder que trasciende las fronteras del ámbito religioso, influyendo en gobiernos, sociedades y economías. Una de las críticas más frecuentes hacia la Iglesia Católica a lo largo de su historia es su relación con el dinero y las riquezas. La Iglesia, como institución, posee una vasta acumulación de recursos materiales, incluidos terrenos, propiedades y bienes. Este hecho ha generado muchas controversias, especialmente en tiempos en los que el mundo enfrenta pobreza extrema. El contraste entre las enseñanzas de Jesús sobre la humildad, la pobreza y el servicio a los demás, y la acumulación de riquezas por parte de la Iglesia ha sido objeto de críticas durante siglos. Jesús mismo habló sobre el dinero en varias ocasiones, advirtiendo a sus seguidores sobre los peligros de la avaricia y el amor al dinero. En Mateo 6:24 dice: a ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo es claro al señalar que el dinero no debe ser el centro de nuestra vida y que nuestra lealtad debe estar en Dios. Sin embargo, en la práctica, muchas instituciones religiosas han caído en la trampa de la acumulación de riqueza. La Iglesia Católica, a lo largo de su historia, ha sido acusada de ser una de las organizaciones más ricas del mundo. El Vaticano, con su tesorería y sus propiedades, es un ejemplo de esta riqueza.
que es difícil de reconciliar con las enseñanzas de Jesús sobre la pobreza y la humildad. Aunque el Papa y muchos de los líderes de la Iglesia Católica hacen esfuerzos para ayudar a los pobres y promover la justicia social, la acumulación de riqueza sigue siendo un tema delicado dentro de la Iglesia. Una de las situaciones que más ha generado polémica es la venta de indulgencias, que se convirtió en un abuso durante la Edad Media. La práctica consistía en permitir que los fieles compraran indulgencias, perdón de pecados, a cambio de dinero. Esto no solo fue un escándalo moral, sino también una de las principales causas de la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Lutero denunció este abuso, ya que consideraba que la salvación no podía ser comprada, y que el perdón de los pecados solo podía ser otorgado por Dios, no por dinero. Aunque la venta de indulgencias ya no es una práctica vigente en la Iglesia Católica, el tema de la riqueza eclesiástica sigue siendo una cuestión de debate. En los últimos años, ha habido esfuerzos dentro de la Iglesia para acercarse más a los principios de pobreza y humildad que Jesús enseñó. El Papa Francisco, por ejemplo, ha sido un defensor de los pobres y ha hecho un llamado constante a la Iglesia para que se enfoque más en servir a los más necesitados. Él ha criticado fuertemente la cultura del descarte y el consumismo, pidiendo una Iglesia más pobre y al servicio de los pobres. Es importante destacar que, aunque la Iglesia Católica tiene un patrimonio material considerable, muchos de esos recursos se utilizan para sostener las obras de caridad y los programas de ayuda humanitaria alrededor del mundo. La Iglesia tiene una red de hospitales, escuelas y programas de asistencia social que brindan ayuda a millones de personas. Sin embargo, esto no debe distraernos del hecho de que la acumulación de riqueza sigue siendo un tema delicado que necesita ser revisado constantemente. El dinero y el poder han sido, a lo largo de la historia, elementos que han corrompido a muchas instituciones religiosas, no solo la Iglesia Católica, sino también otras iglesias. A veces caen en la tentación de anteponer el poder material al poder espiritual. Esto es algo que debemos reflexionar. La verdadera fe no se mide por la riqueza material, sino por el amor, la humildad y el servicio que brindamos a los demás. La Iglesia, como institución, debe ser siempre una representación del amor incondicional de Dios, y no un centro de acumulación de poder o riqueza. El cuidado con las influencias externas. El siguiente tema que debemos abordar es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida espiritual. ¿Cómo evitamos ser influenciados por fuerzas externas que pueden desviarnos de nuestra verdadera fe? Vivimos en un mundo en el que las presiones sociales, económicas y políticas a menudo nos desvían del camino de la verdad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la religión, donde las influencias externas, a menudo inconscientes, pueden hacernos perder de vista lo que realmente importa, nuestra relación personal con Dios. Una de las advertencias más claras que encontramos en la Biblia es la necesidad de ser vigilantes y no dejarnos llevar por las corrientes de la sociedad. En Romanos 12:2, Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es una exhortación clara a no dejarnos arrastrar por las normas del mundo, sino a buscar la verdad de Dios a través de la meditación de su palabra y la oración constante. Hoy en día vivimos en una época en la que el materialismo y el hedonismo son muy prevalentes. La sociedad nos enseña que el éxito y la felicidad dependen de la riqueza, el estatus y el placer. Sin embargo, el cristianismo nos enseña que la verdadera felicidad proviene de vivir una vida de acuerdo con los principios de Dios. Jesús nos enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios
y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Esto significa que nuestra prioridad no debe ser acumular riquezas o placer, sino servir a Dios y a los demás, buscando siempre hacer su voluntad. Además, debemos tener cuidado con las influencias dentro de la propia iglesia. En todas las iglesias, desde las más grandes hasta las más pequeñas, existen personas que pueden desviarnos de la verdad. Esto no quiere decir que no debamos confiar en nuestros pastores, sacerdotes o líderes espirituales. Pero siempre debemos recordar que nuestra relación con Dios es personal y que, aunque los líderes pueden ayudarnos, somos responsables de nuestra propia fe. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas y dijo que debemos discernir y comprobar todo lo que se nos enseña. Mateo 6:15-20. La importancia de la salvación personal. Cuando hablamos de la salvación, es crucial entender que esta es un proceso profundamente personal. La salvación no se trata de una afiliación a una iglesia en particular, ni de las prácticas religiosas que sigues de manera ritualística, sino de una relación personal con Dios. Esta relación se cultiva a través de la fe, la obediencia a los mandamientos y la dedicación a seguir el ejemplo de Jesús. Es importante recalcar que, en muchas tradiciones cristianas, la salvación se ve como un regalo de Dios, dado a aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador. Sin embargo, la fe en Jesús no es solo una aceptación intelectual, sino una decisión diaria de vivir de acuerdo con los principios que Él enseñó: humildad, servicio a los demás, y sobre todo, la búsqueda constante de la voluntad de Dios. La Biblia deja claro que la salvación es un acto personal e individual. En Efesios 2:8-9 se nos recuerda que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es fácil caer en la trampa de pensar que asistir a la iglesia, participar en los sacramentos o simplemente declarar nuestra fe es suficiente para asegurar nuestra salvación. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la fe debe ser activa, reflejada en nuestras acciones y decisiones cotidianas. En Mateo 7:21, Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una advertencia seria sobre la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo de profesar nuestra fe. La salvación también requiere un compromiso constante con la oración y el estudio de las Escrituras. Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo nos recuerda que la verdadera vida cristiana solo se puede vivir a través de una relación continua con Cristo. No es suficiente con conocer de Él. Debemos permanecer en Él, nutrirnos de su palabra, orar y buscar su guía en todo momento. Otro aspecto importante de la salvación personal es la transformación del corazón. Jesús vino al mundo para cambiar nuestros corazones y enseñarnos a vivir una vida de amor, compasión y servicio a los demás. La salvación no es solo una liberación de nuestros pecados, sino también una invitación a ser transformados en la imagen de Cristo. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación es el resultado de una vida vivida en Cristo, que nos lleva a vivir de manera diferente, a actuar con más compasión, generosidad y perdón hacia los demás. Es importante entender que la salvación no se puede ganar por obras, ni se trata de ser una buena persona solo en términos externos. La salvación es un regalo gratuito que Dios nos da, pero
para recibirlo. Debemos abrir nuestros corazones y aceptar la gracia de Dios. Esto implica arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios y buscar vivir una vida conforme a su voluntad. En Lucas 15:7, Jesús dijo: os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La salvación comienza con un corazón arrepentido, dispuesto a seguir el camino de Cristo y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Finalmente, debemos recordar que la salvación es una experiencia continua. No es algo que suceda una sola vez en nuestra vida, sino que es un proceso que dura toda nuestra existencia. La fe es algo que debemos cultivar todos los días, a través de la oración, el estudio de la Biblia y la práctica de la caridad. En Filipenses, las 2:12, Pablo nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo nos recuerda que la salvación es algo que requiere esfuerzo y dedicación. No porque dependamos de nuestras obras para ser salvos, sino porque la salvación involucra una transformación constante que refleja el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Existe una iglesia correcta? La cuestión de si existe una iglesia correcta es una de las preguntas más debatidas dentro de las religiones cristianas y es un tema que no tiene una respuesta sencilla. El cristianismo, a lo largo de la historia, se ha dividido en numerosas denominaciones, cada una con su interpretación única de las Escrituras y su forma de adorar a Dios. Sin embargo, lo que es común entre todas ellas es el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador. En primer lugar, debemos comprender que la iglesia correcta no depende de una denominación particular, sino de la sinceridad con la que seguimos los principios de Cristo. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, a ser humildes, a perdonar, a ayudar a los pobres y necesitados y a vivir una vida de fe verdadera. Estas son las bases de la fe cristiana. Y cualquiera que la siga con integridad está en el camino correcto, independientemente de a qué iglesia asista. En la Biblia encontramos varias referencias a la unidad del cuerpo de Cristo en 1 Corintios, las 12 y 12-14. Pablo escribe: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este versículo nos recuerda que, aunque existan diferentes partes dentro del cuerpo de Cristo, es decir, diferentes denominaciones, todas forman una unidad en Cristo. La verdadera iglesia no se define por la denominación, sino por la relación personal con Dios y la fe en Cristo. Además, Jesús nos advirtió que no debemos centrarnos en las divisiones, sino en la unidad. En Juan las 5:21 de la tarde, Jesús oró por la unidad de todos los creyentes, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración de Jesús destaca la importancia de la unidad en la fe, que no depende de los nombres o estructuras de las iglesias, sino de nuestra comunión con Cristo y con los demás creyentes. ¿Existe una iglesia correcta? La pregunta de si existe una iglesia correcta también está relacionada con la concepción de lo que es una iglesia. Si entendemos la iglesia como una comunidad de creyentes que siguen a Cristo, entonces no podemos reducir la respuesta a una sola denominación o estructura eclesiástica. La iglesia es más que un edificio o una institución, es un cuerpo de personas que están unidas por la fe en Jesús y por el deseo de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La variedad de denominaciones dentro del cristianismo refleja las diferentes maneras en que los seres humanos intentan interpretar y aplicar las enseñanzas de la Biblia.
Cada iglesia tiene sus tradiciones y rituales que a veces pueden parecer confusos o incluso contradictorios. Sin embargo, todas ellas comparten una base común a la fe en Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta no debería ser ¿cuál es la iglesia correcta?, sino ¿estamos siguiendo a Cristo y sus enseñanzas en nuestra vida diaria? El cristianismo enseña que la salvación no depende de la iglesia a la que pertenecemos, sino de nuestra relación personal con Dios a través de Jesucristo. Jesús mismo dejó en claro en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación subraya que la única manera de alcanzar la salvación es a través de la fe en Jesús, y no a través de las obras o de la pertenencia a una iglesia específica. Es importante recordar que, independientemente de la denominación, el camino hacia la salvación es uno solo en Jesucristo. Si bien las iglesias tienen diferentes doctrinas y prácticas, lo que verdaderamente importa es si seguimos a Cristo y sus enseñanzas. Jesús nos instruyó a amarnos los unos a los otros, a servir a los demás, a perdonar y a vivir de acuerdo con los principios de la justicia y la misericordia. Estas son las bases fundamentales del cristianismo, y cualquier iglesia que enseña estos principios está en el camino correcto, independientemente de las diferencias en la interpretación teológica. Reflexión sobre la práctica del catolicismo. El catolicismo, como una de las principales ramas del cristianismo, tiene una rica tradición y una influencia profunda en el mundo. La Iglesia Católica es la organización cristiana más grande, con más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. Como mencioné anteriormente, la Iglesia Católica tiene una historia de influencia en el ámbito político, social y cultural, pero su verdadera misión es la de llevar a las personas hacia una relación más profunda con Dios. Sin embargo, al igual que cualquier otra institución, la Iglesia Católica no está exenta de críticas, y es necesario examinarla a fondo. Uno de los aspectos más importantes del catolicismo es su énfasis en la autoridad del Papa y la tradición apostólica. Para los católicos, el Papa es el sucesor de San Pedro, quien fue nombrado por Jesús como el líder de su Iglesia. Esta tradición de liderazgo centralizado es única en el catolicismo, y muchas veces ha sido objeto de debate, especialmente entre las denominaciones protestantes que enfatizan la autoridad de la Biblia por encima de cualquier figura humana. La enseñanza católica sostiene que el Papa tiene la autoridad para interpretar las Escrituras y guiar a la Iglesia en cuestiones de fe y moral. Esto no significa que los católicos deban seguir ciegamente todas las enseñanzas del Papa, pero la doctrina sostiene que su enseñanza es infalible en cuestiones de fe y moral. Cuando habla ex cathedra, es decir, cuando habla oficialmente en su capacidad como líder de la Iglesia, aunque la figura del Papa puede ser controversial para algunos, también es importante reconocer que la Iglesia Católica ha tenido un impacto positivo en la vida de millones de personas a través de su extensa red de instituciones caritativas como hospitales, escuelas y organizaciones de ayuda humanitaria. La Iglesia Católica ha sido un instrumento de paz y bienestar en muchas partes del mundo. En muchos países, especialmente en aquellos en desarrollo, la Iglesia Católica es una fuente clave de apoyo social y espiritual para las personas que luchan con la pobreza, la enfermedad y la injusticia. El catolicismo también pone un gran énfasis en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Para los católicos, la celebración de la misa y la recepción de la Santa Comunión son momentos centrales de la vida cristiana. La Eucaristía es vista como el acto más importante de adoración, ya que, según la doctrina católica, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. En esta doctrina, conocida como la transubstanciación, es un aspecto distintivo del catolicismo
y se basa en la enseñanza de Jesús durante la última cena, cuando dijo: este es mi cuerpo y este es mi sangre. Mateo 26, 26, menos 28. La importancia de la Eucaristía en la vida católica no puede ser subestimada. Es a través de este sacramento que los católicos experimentan una unión más profunda con Cristo y con la comunidad de creyentes. La misa es, en muchos sentidos, el centro de la vida espiritual católica, y asistir a la misa es considerado un acto de adoración esencial para los fieles. Sin embargo, es importante recordar que los sacramentos no son una garantía automática de salvación, más bien, deben ser recibidos con una disposición interior de fe y arrepentimiento. Como dice 1 Corintios, las 11 y 27 menos 29, por lo cual el que comiere este pan o bebiere este cáliz del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. A pesar de sus contribuciones positivas, la Iglesia Católica no está exenta de críticas, tanto internas como externas. Como toda institución humana, ha enfrentado escándalos, corrupción y malas prácticas a lo largo de su historia. El abuso de poder y la mala administración de los recursos han sido temas recurrentes que han empañado la imagen de la Iglesia. Sin embargo, es importante recordar que estos errores no deben definir a la Iglesia en su totalidad. La Iglesia Católica sigue siendo, en su esencia, un vehículo para la salvación y la proclamación del Evangelio. La relación con la Iglesia Evangélica, aunque relativamente más nueva que la Iglesia Católica, ha crecido enormemente en las últimas décadas, especialmente en América Latina y África. Los evangélicos se enfocan principalmente en la predicación de la palabra de Dios, la conversión personal y la relación directa con Cristo. La centralidad de la Biblia es uno de los aspectos más destacados del protestantismo evangélico. Y esto es algo que distingue a esta iglesia de las demás ramas del cristianismo. Una de las enseñanzas clave de los evangélicos es la importancia de una relación personal con Cristo, mientras que en la Iglesia Católica, los sacramentos, como la misa y la Eucaristía, juegan un papel central en la Iglesia evangélica. El énfasis está en la lectura y meditación personal de la Biblia, así como en la oración y el testimonio. Para los evangélicos, la salvación es un acto personal y decisivo, donde cada individuo debe aceptar a Jesús como su Salvador personal y comprometerse a vivir según las enseñanzas de las Escrituras. Este énfasis en la relación personal con Cristo lleva a que muchos evangélicos consideren que la fe es algo que no se puede delegar a los líderes espirituales, sino que debe ser una experiencia vivida por cada individuo. Esto, a su vez, promueve una vida cristiana activa, donde el creyente busca constantemente la santidad, el perdón y el crecimiento espiritual a través de la oración diaria y el estudio de la Biblia. El culto en las iglesias evangélicas tiende a ser menos formal que en las iglesias católicas u ortodoxas. Las celebraciones son generalmente más espontáneas y centradas en la alabanza y adoración a Dios, a menudo a través de música y canciones. Este tipo de culto tiene como objetivo crear una atmósfera en la que los fieles puedan experimentar la presencia de Dios de una manera tangible y emocional. La adoración a través de la música es una característica distintiva de la iglesia evangélica, y se considera que la alabanza y la adoración son esenciales para una vida cristiana saludable. Además, en las iglesias evangélicas, la predicación de la palabra de Dios es un componente esencial del culto. Los pastores evangélicos, que a menudo son elegidos de manera democrática por la congregación, tienen la responsabilidad de enseñar las Escrituras y guiar a los miembros hacia una vida más cercana a Dios. La predicación no solo busca
explicar los textos bíblicos, sino también aplicar esos principios a la vida cotidiana de los creyentes. La conexión entre la fe y las acciones diarias es fundamental en la enseñanza evangélica. Otro aspecto importante de la iglesia evangélica es su énfasis en la evangelización. Para los evangélicos, compartir el evangelio con los demás es una obligación fundamental de todo creyente. La gran comisión de Jesús en Mateo 2, las 8 y 19, menos 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es tomada muy en serio, y los evangélicos están comprometidos con la difusión de las enseñanzas de Cristo a nivel mundial. Esto se traduce en un enfoque muy activo en misiones, tanto en el ámbito local como global. Los evangélicos creen que el evangelio tiene el poder de transformar vidas y se sienten llamados a compartir este mensaje con todas las personas, independientemente de su contexto cultural o religioso. Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, la iglesia evangélica también ha sido objeto de críticas, especialmente en relación con su énfasis en las experiencias emocionales durante los cultos y las prácticas de prosperidad. Algunos críticos argumentan que el énfasis en la experiencia emocional puede llevar a que los creyentes busquen sensaciones en lugar de una relación genuina con Dios. Además, algunos líderes evangélicos han sido acusados de promover la teología de la prosperidad, que enseña que la fe cristiana conduce automáticamente a la riqueza y el éxito material. Este enfoque ha sido muy controversial y ha provocado que muchos cuestionen la autenticidad de estos movimientos. Es importante reconocer que, al igual que en la Iglesia Católica, los evangélicos también están llamados a vivir de acuerdo con los principios de Cristo, y su fe debe reflejarse en acciones concretas de amor, justicia, servicio y sacrificio. La verdadera esencia de la fe cristiana no está en las emociones o en el dinero, sino en vivir conforme al ejemplo de Jesús, amando al prójimo y buscando la paz y la justicia en el mundo. El énfasis en la lectura de la Biblia y el estudio personal es una fortaleza de la iglesia evangélica, ya que anima a los creyentes a hacer de la palabra de Dios un componente central en sus vidas. Sin embargo, como con cualquier otra denominación, los evangélicos deben ser conscientes de no caer en el error de interpretar las Escrituras de manera superficial o de manera que se ajuste a sus propios intereses. La lectura de la Biblia debe ser acompañada de oración, reflexión y sobre todo humildad para reconocer que siempre podemos aprender más y crecer espiritualmente. La importancia de practicar la virtud y hacer el bien más allá de los rituales y las doctrinas de cualquier iglesia. Lo que realmente importa es cómo vivimos nuestra fe en la vida diaria. Como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, quien vino al mundo no para ser servido, sino para servir a los demás. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Y el segundo mandamiento es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Esta enseñanza no se limita a un concepto abstracto de amor, sino que se manifiesta en acciones concretas. La verdadera fe se demuestra a través de nuestras acciones. Y Jesús mismo nos mostró el camino al servir a los más necesitados, sanar a los enfermos, perdonar a los que nos hacen daño y dar nuestra vida por los demás. La virtud cristiana no es algo que se pueda medir solo en términos de asistencia a la iglesia o en la obediencia a las reglas. Es algo que debe vivirse en nuestra interacción diaria con los demás. La práctica de la virtud implica actuar con humildad, justicia, generosidad, compasión y paciencia. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien activamente. La vida cristiana implica tomar decisiones que reflejen el amor y el cuidado por los demás. Jesús enseñó que debemos perdonar a los demás, incluso a nuestros enemigos, y ayudar a aquellos que no pueden ayudarnos a cambio. Este tipo de amor y sacrificio es lo que distingue
a los seguidores de Cristo de los demás. Y es lo que da testimonio del poder transformador del Evangelio. La virtud cristiana también se extiende a la forma en que manejamos nuestras riquezas y posesiones. Jesús advirtió sobre los peligros del amor al dinero, diciendo que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. El cristiano está llamado a ser generoso y a compartir lo que tiene con los demás, especialmente con los más pobres y necesitados. El cuidado de los demás, la justicia social y la lucha contra la opresión son aspectos fundamentales de la vida cristiana. La oración y el estudio diario. La oración y el estudio diario de la Biblia son dos componentes fundamentales para el crecimiento espiritual de cualquier cristiano. Jesús mismo enseñó la importancia de la oración. Y, a lo largo de las Escrituras, encontramos múltiples ejemplos de cómo los creyentes deben orar de manera constante y ferviente. La oración no solo es una práctica para pedir ayuda o bendiciones, sino una forma de mantener una comunicación directa con Dios, de escuchar su voz y de buscar su dirección en nuestras vidas. En Mateo 6:6, Jesús nos instruye: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará en público. Este versículo nos recuerda que la oración no es una cuestión de ostentación ni de mostrar a los demás cuán piadosos somos, sino una práctica íntima y personal con Dios. A la oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios. Le damos gracias, le pedimos perdón y le presentamos nuestras peticiones. Además, es en la oración donde encontramos paz y consuelo en medio de las dificultades. Ya que nos conecta con la presencia de Dios en Jesús, también nos enseñó a orar de manera constante. En Lucas 18:1, «Sei nos dais que». Jesús les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración diaria es esencial para fortalecer nuestra relación con Dios y para mantenernos enfocados en su voluntad. No se trata solo de orar en momentos de crisis, sino de hacer de la oración una parte integral de nuestra vida cotidiana. Además, la oración nos permite alinearnos con los planes de Dios para nuestra vida. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: «A por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración no solo nos permite presentar nuestras preocupaciones a Dios, sino que también nos da paz y confianza en su soberanía. El estudio de la Biblia es igualmente crucial para nuestra vida espiritual. La Biblia es la palabra viva de Dios, y es a través de ella que aprendemos acerca de su voluntad, de sus promesas y de cómo debemos vivir. En 2 Timoteo, las 3:16-17. Pablo escribe: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Este pasaje nos recuerda que la Biblia no es solo un libro histórico, sino una herramienta divina que Dios utiliza para enseñarnos, corregirnos y transformarnos. Estudiar la Biblia nos permite entender mejor los principios del reino de Dios y cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. A medida que leemos las Escrituras, el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a comprender las verdades que Dios quiere revelarnos.
No es suficiente con leer la Biblia solo una vez. El estudio constante de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Como dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La meditación diaria de las Escrituras nos fortalece y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida. Además, la Biblia no solo nos enseña principios espirituales, sino que también nos muestra cómo vivir de manera ética y moral en el mundo. Nos instruye sobre cómo tratar a los demás con respeto, cómo vivir con integridad, cómo ser humildes y generosos, y cómo ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. En el estudio diario de la Biblia nos proporciona las herramientas necesarias para vivir una vida cristiana verdadera y fructífera. La combinación de la oración y el estudio de la Biblia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a crecer en nuestra relación con Dios a medida que nos acercamos más a Dios. A través de estos medios, experimentamos un cambio profundo en nuestro interior. La oración nos conecta con el corazón de Dios, mientras que la Biblia nos revela su voluntad para nuestras vidas. Estas prácticas nos ayudan a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a ser transformados en la imagen de Cristo. Es importante recordar que la oración y el estudio de la Biblia no deben ser solo actividades ocasionales, sino que deben ser parte de nuestra vida diaria. No podemos esperar crecer espiritualmente si solo oramos o leemos la Biblia esporádicamente. Al igual que necesitamos comida y agua para mantener nuestros cuerpos saludables, necesitamos la oración y la palabra de Dios para mantener nuestras almas en buena salud espiritual. En 1 Pedro 2:2 se nos anima a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Parte 13. El riesgo de ser influenciado por la manada. Vivimos en un mundo en el que las presiones sociales y las influencias externas pueden ser muy poderosas. Muchas veces, las personas se sienten presionadas a seguir la corriente, a hacer lo que todo el mundo hace, a conformarse con las expectativas de la sociedad. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes. Jesús nos dijo que no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos del reino de Dios. Juan, las 5:16 de la tarde. Esto significa que no debemos dejarnos llevar por las opiniones y costumbres del mundo, sino que debemos vivir según los principios de la Biblia. Uno de los mayores riesgos que enfrentamos como creyentes es el de ser influenciados por la manada, por las multitudes que siguen el camino fácil, el camino del pecado, el camino que parece ser aceptado por la sociedad. En Mateo las 7:13-14, Jesús advirtió: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este versículo nos recuerda que el camino hacia la vida eterna no es el camino fácil ni popular. Es un camino que requiere esfuerzo, sacrificio y perseverancia. El riesgo de seguir a la manada es que, al hacerlo, nos alejamos de los principios de la Biblia. La sociedad puede hacernos creer que lo correcto es lo que todos hacen, pero la verdad de Dios no siempre se ajusta a las normas del mundo. Como cristianos, debemos ser valientes para seguir a Cristo, incluso cuando esto signifique ir en contra de la corriente. La verdadera fe cristiana
no se mide por lo que hacemos cuando estamos en la iglesia, sino por cómo vivimos nuestra vida diaria en medio de un mundo que a menudo rechaza los valores del Evangelio. Conclusión y llamado a la reflexión personal. En conclusión, el viaje espiritual de cada creyente es único y personal, como hemos visto a lo largo de estas reflexiones. No existe una sola iglesia correcta en el sentido estricto de la palabra, porque lo que realmente importa no es la denominación a la que pertenezcamos, sino nuestra relación personal con Dios y nuestra disposición para vivir de acuerdo con los principios enseñados por Jesús. Ya sea que pertenezcas a la Iglesia Católica, Evangélica, Ortodoxa o cualquier otra denominación, lo esencial es seguir a Cristo, amar a nuestro prójimo y buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. La Iglesia como institución tiene el propósito de guiarnos y apoyarnos en nuestro camino espiritual. Nos brinda una comunidad de creyentes con la que podemos compartir nuestra fe, aprender juntos y apoyarnos mutuamente. Pero la verdadera iglesia no está definida por paredes de ladrillo o por rituales específicos. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo, compuesto por todos aquellos que creen en Él como el Salvador. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar a Dios de manera personal, de meditar en su palabra y de vivir de acuerdo con los principios que nos ha dejado. Es importante recordar que la salvación es un regalo gratuito de Dios, que no depende de nuestra afiliación a una iglesia o de nuestra capacidad para cumplir con todas las reglas religiosas. La salvación se encuentra en nuestra fe, en Jesucristo, y en nuestra disposición a seguir sus enseñanzas. Como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es algo que Dios nos ofrece, pero depende de nosotros aceptarlo y vivirlo de manera genuina. En este sentido, debemos ser conscientes de que nuestra relación con Dios es algo profundamente personal. No podemos depender completamente de lo que nos diga un líder espiritual, ya sea un pastor, un sacerdote o cualquier otra figura religiosa. Si bien los líderes espirituales tienen un papel importante en la guía y enseñanza de la comunidad, cada uno de nosotros debe desarrollar una relación directa con Dios a la oración diaria, el estudio de la Biblia y la práctica constante de los principios cristianos son esenciales para mantener nuestra fe viva y fuerte. Al mismo tiempo, es crucial que no nos dejemos influenciar por las corrientes del mundo, que muchas veces nos alejan de lo que realmente importa. Jesús nos enseñó que debemos ser sal y luz en el mundo, es decir, debemos vivir de manera diferente, siendo testigos de su amor, justicia y misericordia. En Mateo 5:13-14, Jesús dice: «A vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y holada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Este llamado a ser sal y luz significa que nuestra vida debe reflejar la verdad de Cristo, independientemente de las influencias que nos rodean. Además, debemos ser conscientes de que no hay iglesia perfecta, ya que todas las instituciones humanas tienen fallos. Las iglesias, como cualquier comunidad humana, pueden ser influenciadas por el pecado y la imperfección. Sin embargo, esto no debe desanimarnos ni hacernos abandonar nuestra fe. En lugar de enfocarnos en las imperfecciones de la iglesia, debemos centrarnos en lo que Cristo nos ha enseñado y seguir su ejemplo. La verdadera iglesia es aquella que busca vivir conforme al corazón de Dios, que se preocupa por los pobres, los marginados y aquellos que necesitan el amor de Cristo. Al final del día, lo que importa no es tanto la denominación a la que pertenecemos, sino si estamos viviendo de acuerdo con los principios de Jesús
La verdadera fe cristiana se manifiesta en nuestras acciones, en cómo amamos a nuestro prójimo, en cómo servimos a los demás, en cómo perdonamos a los que nos ofenden y en cómo buscamos la justicia y la paz en el mundo, como Jesús dijo en Juan 1:35 de la tarde. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Por último, quiero animarte a que sigas buscando a Dios con todo tu corazón, sin importar la denominación a la que pertenezcas. La salvación es un camino personal, y aunque las iglesias son importantes para nuestra comunidad y crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios debe ser lo más importante. Estudia la Biblia, ora cada día, busca la guía de Dios en todas las áreas de tu vida, y vive de acuerdo con sus principios. Si haces esto, estarás en el camino correcto, sin importar la iglesia a la que pertenezcas. La fe no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos esa fe cada día. Así que al final te invito a reflexionar sobre tu propio camino espiritual. ¿Estás viviendo como Jesús te enseñó? ¿Estás practicando el amor, el perdón, la misericordia y la justicia? La verdadera iglesia no se mide por las estructuras o rituales, sino por el amor que compartimos y la manera en que seguimos a Cristo en nuestra vida.